También quiero hablar acerca de Juan Manuel Vaz. Ahora, quizás muchos no conocen a este pastor. Yo personalmente no lo conozco mucho tampoco. Sé que es español porque alguna vez vi sus videos y tiene un acento español. Así que sé que es pastor en ese país. Pero quiero hablar específicamente de un video, el cual fue un poco controversial en nuestra iglesia aquí en La Paz y el cual me vi en la necesidad de corregirlo de manera pública. Este video, si no me equivoco, se titula algo así como Todos pueden servir en la iglesia. Todos podrán servir en la iglesia, algo así titula el video. Lo pueden encontrar en Facebook o en YouTube. Yo escuché este video, lamentablemente algunos hermanos de mi iglesia me enviaron el video porque me dijeron, sabes, he visto este video, ya no quiero servir porque me he sentido muy confrontado, ¿sí? Y bueno, en resumen, lo que Juan Manuel Vaz hace en este video, ahora voy a ser aquí equilibrado. Yo sé que Juan Manuel Vaz en ese video está intentando confrontar un error que se comete en muchas iglesias. ¿Cuál es ese error? Es que tú ves una persona que no parece cristiana y como para que se quede en la iglesia, le das un cargo en la iglesia. Sí, esa es una estrategia que muchas iglesias utilizan para no perder miembros, ¿sí? Entonces ves un joven o una persona que no anda muy bien y que parece que se va a apartar de la iglesia y entonces le das un cargo, le das una responsabilidad para que esa persona se quede. Yo sé que Juan Manuel Vaz también está lidiando con eso, ¿sí? Pero lamentablemente no ha lidiado con eso de la manera correcta. Porque al final y hasta el final del video, el mensaje en general de ese video es de que si estás en pecado no puedes servir en la iglesia. Escucha, si estás en pecado no puedes servir en la iglesia. No te metas a servir en la iglesia. A lo cual hay muchos problemas, muchos conflictos, ¿sí? Y voy a dar específicamente 9 puntos por los cuales no estoy de acuerdo con ese video de Juan Manuel Vaz. Ahora, recalco, no odio a Juan Manuel Vaz. No estoy diciendo que no sea hermano, no estoy diciendo que no sea cristiano. Es más, considero que es un pastor, por lo que he escuchado, porque yo no he escuchado mucho de él, he escuchado comentarios. Parece que es un pastor muy bueno, muy apasionado por la palabra. Me parece perfecto y por eso lo amamos y creemos que estamos en unidad en las doctrinas fundamentales del cristianismo. Pero si eres un pastor que va a hacer un video público, ¿sí? Y va a afectar a otras iglesias, creo que también es responsabilidad mía de manera pública poder corregir algunas cosas que vi que están mal. Y esto es importante, si yo también me arriesgo a eso. Hay gente que se ha ofendido porque de manera pública mencione Juan Manuel Vaz, pero él está haciendo videos públicos. El momento que tú entras a la esfera pública, tienes que aceptar. Yo todos los días acepto y me los aguanto porque yo sé que es eso lo que va a suceder cuando me expongo de esta manera pública y hago videos comentando diferentes temas. Entonces, este hermano y pastor, sinceramente creo que no tiene por qué tomárselo mal y sus seguidores tampoco, porque es algo que puede suceder, que puede pasar. En la antigüedad esto pasaba, una persona predicaba algo y la otra persona le respondía con una carta o con un libro incluso, el cual se hacía público. Eso muchas veces ha sucedido. Entonces quiero tomarme este tiempo para hacer lo mismo. En este video, Juan Manuel Vaz dice que si estás en pecado no sirvas dentro de la iglesia, ¿sí? Ahora, varios errores en este video. Uno, el primer error es de que Juan Manuel Vaz va a utilizar un pasaje narrativo como normativo. ¿Qué significa eso? Juan Manuel Vaz, si tú ves ese video, y yo lo he visto ya varias veces, para que no me digan que no lo he visto o que lo estoy malinterpretando, ya lo vi varias veces. Y Juan Manuel Vaz, el texto más importante que va a utilizar en toda su exposición es Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, hermanos, es un pasaje narrativo, no es un pasaje normativo. Déjenme darles un ejemplo claro, ¿sí? Nosotros en la escritura tenemos diferentes formas literarias. Y escucha, cuando tú lees en los evangelios, por ejemplo, que Jesucristo caminó por el agua, ¿eso significa que ahora tú tienes que ir a la piscina más cercana y caminar por el agua también? No, ¿verdad? Porque es un texto narrativo, se nos está mostrando una historia, se nos está relatando una historia que aconteció en un momento preciso, ¿sí? Lo mismo es el libro de Hechos, y este es un error hermenéutico que lamentablemente me da mucha pena que haya cometido,
porque tú no utilizas un pasaje narrativo como normativo de esa manera, a menos de que haya otro pasaje en la escritura que lo norme, como voy a mencionar hoy día también un poco eso. Y lamentablemente Juan Manuel Vaz, aparte de Hechos capítulo 6, no da otro pasaje. No da otro pasaje el cual afirme o fundamente lo que está diciendo, lo que está enseñando. No da otro pasaje por el cual él pueda afirmar de que un cristiano que ha pecado o que está en pecado no puede servir dentro de la iglesia. Segundo, Juan Manuel Vaz, incluso en su estudio o en su enseñanza de Hechos capítulo 6, sinceramente subestima lo que estaba sucediendo en Hechos capítulo 6. El punto es este, ¿sí? En Hechos capítulo 6, Juan Manuel Vaz va a decir de que los cristianos del primer siglo estaban pasando ciertas necesidades, ¿sí? Y en Hechos capítulo 6, los cristianos mismos se van a quejar y van a decir, tenemos viudas dentro de la iglesia, hay que ayudarlas, ¿por qué nadie las está ayudando? ¿Sí? Y entonces los apóstoles dicen, saben, nosotros nos tenemos que dedicar a la palabra y a la oración, así que vamos a escoger algunos hombres que se encarguen de ayudar a las viudas. Y Juan Manuel Vaz, de manera literal, dice en su video de que estos hombres lo que hacían era repartir comida. Era un servicio muy común, digamos, o corriente, ¿sí? Era un servicio como el de un mesero, de repartir comida, lo cual no es tan verdad. Ahí hay un error en el contexto en el que se encontraban. En Hechos capítulo 6 se elige a 7, lo que se cree, y Juan Manuel Más mismo dice, de que fueron los primeros diáconos de la iglesia, ¿sí? De la iglesia primitiva. Pero escucha, ¿cuántos miembros ya había en la iglesia de aquella época? Hasta el capítulo 5 del libro de Hechos, por lo menos ya tenemos unos 5,000 miembros. 5,000 miembros en la iglesia primitiva, ¿sí? Eso contando probablemente solamente a los varones, porque en aquella época los judíos tenían esa costumbre. Ellos contaban a los varones y se asumía que ellos venían con sus esposas y sus hijos. Entonces, si tú haces cuentas, tú sabes de que la iglesia primitiva, en los primeros capítulos de Hechos, probablemente tenían entre 5,000 y más personas a su cargo. Ahora voy a preguntar esto. ¿Tú crees que administrar los recursos de una iglesia iba a ser algo sencillo, algo fácil? ¿Tú crees que 7 personas solas iban a poder administrar los recursos de unas 5,000 personas en aquella época? Y Juan Manuel Vaz comete también ese error, porque él dice, no, estos hombres solamente repartían comida. No solo repartían comida, ellos iban a tener que administrar los recursos de toda una mega iglesia en aquella época, ¿sí? Eso no era cosa sencilla, eso no era algo trivial, eso era una gran responsabilidad. Y es por eso que a estos hombres se les da ciertos requisitos. Requisitos muy parecidos a los que nosotros vemos en 1 Timoteo 3, versículo 8 en adelante, cuando se habla de los diáconos. Y aquí quiero ser claro. La Biblia nos dice de que para que alguien dentro de la iglesia sirva como pastor o como diácono, obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos. Eso nadie lo está negando. Pero de ahí, la Biblia no nos dice de que una persona que quiere ayudar a acomodar las sillas, que quiere ayudar como ujier, que quiere ayudar tocando la guitarra, se le tenga que poner los mismos requisitos. Eso es algo que Juan Manuel más asume que estaba sucediendo en la iglesia primitiva, pero no es así. Esos 7 hombres iban a tener una gran responsabilidad dentro de la iglesia. Y como he mencionado, y él mismo dice, probablemente esos hombres eran los primeros diáconos. Y los diáconos dentro de la iglesia sí tienen requisitos que cumplir. Hay ciertas características en su carácter, en su madurez cristiana que se tienen que ver para que ejerzan el diaconado. Pablo, respecto a los diáconos, sí va a decir que primero sean probados y que luego sirvan. Pero no todos en la iglesia son diáconos o no todos en la iglesia son pastores. La Biblia nos dice de que muchas personas, y esto es algo que nosotros creemos, de que todo cristiano debe servir al Señor. Nosotros creemos en un sacerdocio universal. Y Juan Manuel Vaz, si no me equivoco, es reformado. Él debe conocer de que esa es la posición de la iglesia reformada, un sacerdocio universal en el cual todo cristiano debe servir. Tercero, escucha, Juan Manuel Vaz no toma en cuenta cómo la Biblia dice que debemos lidiar con el pecado. ¿Cómo es que la Biblia nos dice que debemos lidiar con el pecado dentro de la iglesia?
La Biblia nos dice, si ves a tu hermano pecar, que ya no sirva. ¿Eso dice la Biblia? No dice eso la Biblia. La Biblia dice, si ves a tu hermano pecar, ve y dile que se arrepienta. Y esto es importante porque Juan Manuel Vaz, por un error, es un error, esto, yo no creo que lo haga con malicia, pero está guiando a la iglesia en ese punto a un error. Está guiando a la iglesia a ejercer una disciplina que la Biblia no manda. La Biblia no dice que si hay un hermano dentro de la iglesia en pecado, ya no lo dejemos servir. La Biblia dice en Mateo 18, versículo 15 en adelante, de que vayamos y lo confrontemos con su pecado. En ningún momento hay el llamado a que no lo dejemos servir. A menos de que ese hermano, escucha bien esto, a menos de que ese hermano no quiera arrepentirse. Y este es el cuarto punto que quiero tocar acerca de esto. La Biblia nos dice, escucha, si hay un hermano dentro de la iglesia que no quiere cambiar, que continúa en su pecado, que no se quiere arrepentir, la Biblia no nos dice no lo dejen servir, la Biblia nos dice expúlsenlo de la iglesia. Y esto es muy importante porque si queremos ser bíblicos, yo no puedo ejercer una disciplina que la Biblia no me mande. Yo sé que en muchas iglesias hacen eso. El que está tocando la guitarra está en pecado, entonces que ya no toque, como castigo. La Biblia no me manda a hacer eso a mí como pastor. La Biblia me manda, si veo a mi hermano que está tocando la guitarra pecando, voy a ir y le voy a decir, hermano, cambia, arrepiéntete. Si no quiere cambiar, voy a ir con tres, o dos o tres testigos. Si no quiere cambiar, voy a decirle a toda la iglesia, tal hermano no quiere cambiar. Y si no quiere cambiar todavía, la Biblia no me dice no lo dejes tocar. La Biblia me dice bótalo de la iglesia porque no es cristiano, expúlsalo de la iglesia porque no es cristiano. Y Juan Manuel Vaz hierra en la forma en la cual se debe ejercer la disciplina dentro de la iglesia. En ningún lugar del Nuevo Testamento dice que aquel que esté en pecado no puede servir. La Biblia dice que aquel que esté en pecado sea confrontado con su pecado. Simplemente dice eso. Y aquí hay un punto más que es muy importante, ¿sí? ¿Quién no está en pecado dentro de la iglesia? ¿Quién no está en pecado? El apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso. Y como he mencionado, Juan Manuel Vaz en ese video no es equilibrado, porque la Biblia sí dice de que si un pastor está en pecado no puede ser pastor. La Biblia sí dice que si un diácono está en pecado constante, no puede ser diácono, está bien. Pero eso no se aplica a todos los cristianos. Y como he mencionado, la Biblia dice que todo cristiano está en pecado, todos estamos luchando con el pecado, todos debemos ser confrontados con nuestros pecados dentro de la iglesia, todos debemos confesar nuestros pecados, pero si queremos no tener pecado para poder servir a Dios, entonces escucha, nadie puede servir a Dios, nadie, absolutamente nadie, ni Juan Manuel Vaz debería renunciar, cerrar su canal de YouTube, dejar la iglesia. Porque dejar de servir en su iglesia. ¿Por qué? Porque todos estamos en pecado. En mayor o menor grado, todos los cristianos estamos lidiando todavía con el pecado, porque en esta vida no existe la perfección cristiana. Entonces, y ahora aquí tengo otro punto más respecto a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿por qué un cristiano debería querer dejar su pecado? ¿Por servir en la iglesia? O escucha bien, por amor a Cristo. Y Juan Manuel Vaz no se da cuenta de eso cuando él expone ese video. De que yo no quiero en mi iglesia, hermanos, que haya personas que quieren dejar su pecado simplemente porque quieren tener un cargo dentro de la iglesia o una posición, no. La Biblia nos dice, Jesucristo mismo dijo, aquellos que me aman guardan mis mandamientos. Y si tú resulta que privas a las personas dentro de la iglesia a servir en cualquier aspecto porque no están viviendo de la manera correcta, ¿cómo sabes de que luego su motivación no es simplemente volver a ese servicio? Su motivación para dejar esa maldad, ese pecado, simplemente es volver a ese cargo. Esa no es la motivación para vivir en santidad, Pastor Juan Manuel Vaz. La motivación es que amo a Cristo y no quiero fallarle. No quiero fallarle. Esa es la motivación, no porque quiero específicamente tener un cargo o una posición dentro de la iglesia. En sexto lugar, las confesiones históricas reformadas, como la de Westminster, la Confesión de Londres de 1689, escucha, afirman la necesidad de que cada miembro dentro de la iglesia trabaje, sirva en algo. Esto es importante, ¿sí? Y este sexto punto acerca de este video de Juan Manuel Vaz
lo voy a unir también con otro punto que tengo aquí escrito, que es que los cristianos tenemos el mandamiento de usar nuestros dones dentro de la iglesia. Tenemos ese mandamiento. Entonces, si tú le dices a la gente no sirvas, mejor que no sirvas, la estás guiando a pecar. Porque los cristianos tenemos el mandamiento de cada uno servir. El apóstol Pablo va a decir en Efesios capítulo 6 de que la iglesia crece y es edificada en amor por la actividad propia de cada uno. Para que la iglesia sea edificada se necesita la actividad de todos los cristianos. El apóstol Pedro va a decir en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 de que cada cristiano utilice sus dones, utilice sus talentos para el bien de la iglesia. Entonces, es un grave error que Juan Manuel Vaz le diga a las personas, no sirvas, mejor que no sirvas. No, porque los estás haciendo pecar. Porque la Biblia le manda a todo cristiano que esté sirviendo. Les estás haciendo, a menos como he mencionado que sea pastor o diácono, para los cuales la Biblia sí nos da requisitos, a los hermanos dentro de la iglesia todos deberían estar sirviendo. Todos deberían estar sirviendo. Todos deberían estar utilizando sus dones, utilizando sus capacidades por el bien de la iglesia, porque la Biblia nos dice que somos un cuerpo. Y para que un cuerpo funcione, cada miembro tiene que funcionar, ¿sí o no? Para que un cuerpo funcione, cada miembro tiene que estar funcionando. Si el día de mañana me levanto y resulta que mi pulmón derecho no está funcionando, las cosas no van a ir bien. No van a ir bien y mi pulmón no me va a poder decir, ay, sabes, es que me siento mal, estoy en pecado, así que hoy día no voy a funcionar. No, no, eso es completamente incoherente, ¿sí o no? Completamente incoherente. Y Juan Manuel Vaz lamentablemente no toma en cuenta estas cosas. Y en noveno lugar, el servicio dentro de la iglesia, y esto es algo que no toma en cuenta tampoco, y creo que es de esta manera en la que debería haber dirigido esa enseñanza. Juan Manuel Vaz dice de que la iglesia como que pone cargos a las personas, ¿no? No es así. La iglesia La iglesia busca de que las personas de manera voluntaria quieran servir. En nuestra iglesia yo nunca he impuesto a alguien a hacer algo. Jamás. En la iglesia, como Salmo 110 dice, el pueblo uno espera que se dé de manera voluntaria. Entonces, yo no creo que esto tenga que pasar en la iglesia, que yo vea a un hermano y le diga, hermano, tú toca la guitarra. No. ¿Saben lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es decir, ¿saben? Necesitamos a alguien que toque la guitarra. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere? Si nadie quiere, bueno, no hay guitarra en la iglesia. Y si alguien quiere de manera voluntaria que lo haga, es un hermano en la fe que lo haga. Y esa es la forma de actuar dentro de la iglesia, y esa es la manera en la que Juan Manuel Vaz debería haber dirigido esa enseñanza. No hay que imponer cargos dentro de la iglesia, eso jamás, porque Cristo lo que está esperando es que su pueblo se le ofrezca voluntariamente, eso es lo que dice Salmo 110, eso es lo que debe suceder. Entonces, más bien eso es lo que debería haber comentado, eso es algo en lo que debería haber basado su enseñanza. Entonces, con estos 9 puntos, sinceramente, no espero que le llegue este video a Juan Manuel Vaz, yo creo que no debe tener tiempo o quizás jamás le llegue este video, pero sinceramente, él mismo en su video dice, si alguien puede refutarme, si alguien puede mostrarme con la escritura que estoy equivocado, estoy dispuesto a retractarme. Creo que he dado suficientes puntos para mostrar de que realmente está equivocado, ¿sí? De que realmente erró en ese video. No conozco los demás videos, no los sigo mucho, sinceramente, pero ese video me llegó por providencia del Señor y me sentí en la responsabilidad de poder mostrar sus errores. Ahora, ¿significa que lo odio? ¿Significa que estoy diciendo que no lo escuchen? ¿Significa que estoy diciendo que es un apóstata? No, no estoy diciendo nada de eso. Pero todos podemos errar. Yo puedo errar. Y me voy a alegrar si alguien de manera respetuosa y de manera bíblica, bien fundamentada, puede refutarme. Con gusto lo voy a recibir. Con gusto. Y espero que lo mismo suceda con Juan Manuel Vaz si algún día ve este video y con sus seguidores, que quizás algunos van a sentirse atacados. No es esa intención, es simplemente, sinceramente, en ese video, Juan Manuel Vaz no expuso el patrón bíblico del servicio dentro de la iglesia, lamentablemente, por todos los puntos que ya he presentado hasta este momento. Bueno,